Dios tenía un propósito en ese momento, como Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En el propósito de Dios hay previsión y provisión de Dios. Hay predestinación y predeterminación en Dios. Dios no deja nada al azar. Él es Dios y conoce todas las cosas. Por lo tanto, Dios quiere que sepas en este día que Dios preveyó todo para que tú y yo y tu familia alcancen su propósito. Bendito sea el Señor. Amén. Hemos aprendido en este tiempo, voy a hacer un pequeño resumen para los que no han estado. Hemos aprendido en este tiempo que la bendición de Dios, la gracia de Dios tiene un propósito en nuestras vidas, como la obtuvo en la vida de Abraham. Dios lo llamó, hubo una elección en él, hubo un llamado, le prometió bendecirlo. ¿Para qué? Para que cumpliera su propósito en esta tierra, establecer un linaje para Dios, y en cuyo linaje nacería el Mesías, el Hijo de Dios, en quien serían benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones, incluyendo a los gentiles, como leímos en Gálatas. Dios tenía un propósito. Por causa de ese propósito llamó a Abraham, lo escogió, lo llamó y lo bendijo, para que el propósito de Dios pudiese alcanzarse en él. Hermano, hermana, sin la bendición de Dios jamás alcanzaremos nada de Dios. Tú y yo necesitamos su bendición. La bendición de Dios no es porque tú eres bonito, ni porque seas bonita, ni porque Dios quiere que seas próspero y millonario y te vanagloríes delante de los demás de que Dios te ha bendecido. La bendición de Dios tiene como propósito alcanzar la voluntad de Dios. Es el recurso divino y Dios va a pedir cuenta por la bendición que deposita sobre los hombres, porque aún los hijos son bendición de Dios y son herencia de Dios. Y Dios pedirá cuenta a los hombres, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, hermanos y hermanas, padres y madres, por la mayordomía de sus dones, de su gracia, de su bendición sobre esta tierra en su vida. Todo don, toda dádiva de Dios, que es su bendición, Dios la concede para cumplir y alcanzar su propósito. En Abraham, la formación de un pueblo, de un linaje que preparara la venida del Señor. En Cristo tú has sido llamado, has sido elegido por Dios y has sido bendecido con toda bendición, para que tu familia sea bendecida, para que tú junto a otros hermanos formemos un linaje que prepare la segunda venida del Señor, porque Él vendrá en gloria y en poder y reinará sobre esta tierra, y los llamados y escogidos en Cristo, con todos los que a través de las generaciones fueron llamados en su propósito, reinarán con Él. Amén.
Bendito sea el Señor. De tal manera que hay dos tipos de hombres sobre esta tierra: los que abrazan el propósito de Dios y deciden vivir por fe sobre esta tierra bajo el reino de Dios y su voluntad, y los que deciden vivir para sí mismos, divorciados del propósito y de la voluntad de Dios. Pablo dice de ellos: estos son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Pero los que aman el propósito de Dios y abrazan por fe su voluntad, tienen su ciudadanía en los cielos, de donde también esperan al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vimos el contraste entre quien decide vivir por fe y abrazar el propósito de Dios, y quien decide vivir para sí mismo y por vista, solamente llevado por sus emociones, deseos y pensamientos. Vimos el contraste de quien abraza a Dios y su propósito, y vimos el contraste con aquellos que solo buscan el beneficio y la bendición de Dios para su propio provecho. Vimos el contraste entre la vida de Abraham y la vida de Lot. Vimos el fin de Lot y el fin de su familia, porque él decidió, la esposa decidió y las hijas decidieron por sí mismas, sin el consejo de Dios. Fueron destruidas y cortadas de esta tierra su descendencia, al igual que Sodoma y Gomorra. A pesar de que Dios le dio un sinfín de oportunidades, ellos insistieron en hacer las cosas a su manera. Todo lo perdieron, y como linaje fueron destruidos. ¿Por qué? Porque todo lo que nace de Dios permanece. Todo lo que no se gesta en Dios perece. Dios puso una palabra en mi corazón para este retiro. Una palabra para quienes, como Abraham, han decidido abrazar y vivir bajo el reino de Dios. Para quienes han decidido caminar por fe y abrazar su propósito, como Abraham, como Isaac, como Jacob, y como tantos otros hombres, como Moisés, como Job, como David, hombres que amaron a Dios sinceramente y con corazón, hombres que buscaron agradar a Dios y hacer sobre esta tierra su voluntad, hombres que hallaron gracia a los ojos de Dios. Pero Dios quiere decirnos algo en esta mañana, y quiere que tú y yo lo sepamos y que pongas mucha atención, porque si lo entiendes y se te revela tu vida, el diablo no tendrá más poder sobre tu casa, sobre tu vida. Amén. Ellos no fueron hombres distintos a nosotros. Fueron hombres con una naturaleza pecaminosa como la tuya y como la mía, inclinada al mal como la tuya y como la mía. Fueron hombres sujetos a pasiones como las nuestras. Dice Dios de Elías: fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero sirvieron a Dios y alcanzaron el fruto de Dios en su generación. Por la fe alcanzaron testimonio de Dios en su generación y colaboraron con el propósito de Dios sobre esta tierra. Dios fue fiel sobre sus vidas, como Dios será fiel sobre la tuya y sobre la mía. Si abrazamos su propósito
al igual que Él. Esa es la razón por la cual Dios jamás y nunca oculta las debilidades de los hombres. Si tú lees la vida de un gran autor como Neruda, o un gran filósofo, o un presidente, o alguien que ha sido importante y reconocido sobre esta tierra, cuando lees su biografía solamente resaltarán sus atributos, sus virtudes. Jamás dirán que fue homosexual, que tuvo como 5 hijos con otras, que fue adúltero, que fue un pervertido. No, los hombres se honran y se resaltan solamente las virtudes. Pero cuando Dios habla de un hombre, Dios muestra sus virtudes, pero también sus defectos y sus limitaciones. ¿Por qué? Porque no existe ningún hombre, ninguna mujer sobre esta tierra que sea perfecto fuera de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él es el único santo, perfecto y puro que no se equivoca. Démosle un aplauso porque Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. Solo Él es digno. Dios expone las debilidades y fracasos de sus siervos, porque Él sabe que somos carne y que somos polvo. Él nos conoce y sabe cómo es el hombre y el efecto que produjo el pecado en nuestra naturaleza. Pero Dios se propuso, independientemente del pecado y de nuestra naturaleza, ya llevar a cabo su propósito sobre esta tierra, no con ángeles, sino con hombres y mujeres como tú y como yo. Dios te conoce. Delante de sus ojos no es oculta tu debilidad. Pero aún así, Dios te llamó. No porque fueras perfecto, ni porque fueras el mejor de los hombres. Dios te llamó porque miró tu corazón. Que a pesar de tus limitaciones y debilidades y de tu naturaleza, tú dijiste, sí, Señor. Sí, Señor. Y cuando un hombre o una mujer dice, sí, Señor, Dios se propone bendecirlo y entregarle y desarrollar y trabajar en él su vida hasta alcanzar el fruto de su propósito en él. Dios puso en mí que viéramos el ejemplo y el testimonio y la exposición de Dios respecto a 2 hombres que son tan gloriosos como Abraham y Jacob. La verdad que podríamos hablar de muchos de ellos, pero que cometieron errores, que aunque Dios los honró porque decidieron no andar por vista sino por fe, en algún momento de su vida se confundieron, en algún momento de su vida pecaron, en algún momento de su vida se extraviaron y pagaron con creces las consecuencias de su error y de su pecado. Pero a pesar de eso, Dios no se limita a las circunstancias de un momento en nuestras vidas, de nuestros fracasos y limitaciones. Dios te mira a tu corazón general, amplio, que sabe que a pesar de tus fracasos, de tus caídas, Dios, tú tendrás una actitud para ponerte en pie, y Dios te levantará, y Dios te restaurará, y Dios te bendecirá y llevará a cabo su voluntad sobre tu vida. La completará. ¿Sabes por qué? Porque esos hombres, como tú y como yo, la única diferencia que tuvieron en la que Él quiere que tú tengas y yo tenga, fueron edificadores de altar. Ellos donde quiera que estaban, donde quiera que vivieran, aún en los fracasos más grandes de su vida, ellos levantaban un
pecado, y la gracia de Dios venía sobre ellos, los volvía a levantar, los restauraba, los ponía en pie y los hacía ir adelante, alcanzar la voluntad de Dios. Quiero que veamos Génesis capítulo 16, y mira cómo este capítulo nos identifica como hombres en tantas cosas de la vida, y marca la diferencia entre la paternidad de Dios sobre los hombres y a veces nuestra tan hipócrita paternidad terrenal. Capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer. Viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella habitaba: tú eres Dios, porque con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Baret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amados hermanos, ellos no fueron distintos a nosotros. Fueron hombres con una naturaleza caída y que por momentos también se confundieron, como tú y yo nos confundimos muchas veces en la vida. En este capítulo, Dios deja manifiesta las debilidades de Abraham, de Sara su esposa, de Agar y de Ismael. Manifestación de las debilidades humanas. Abraham no siempre anduvo en fe. También en un momento la vista y la racionalidad lo confundió. Y esto Dios lo expone, y Dios me dice hablarlo en esta mañana, no para justificar el pecado, no para justificar nuestros errores, sino para que la iglesia, para que los hijos de Dios tengan consuelo en Dios, que sean perfeccionados para llegar y alcanzar el fruto de Dios en sus vidas. Todos podemos equivocarnos,
y ser tentados en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no esperamos. Porque en vez de esperar, desesperamos. Y cuando desesperamos, tomamos decisiones. Y las decisiones para ayudar a Dios son manipulaciones, son engaños, son arreglos humanos. Pero Dios no necesita ayuda. Dios es suficiente. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Dios no necesita metodologías humanas. Lo que la iglesia necesita es la bendición de Dios. Es la presencia de Dios. Si hay presencia de Dios, la tierra de por sí produce fruto. Puede ser un desierto. Si Dios manda lluvia, florece. Y Dios me habló y me dijo, yo he mandado lluvia temprana para el pueblo. Y yo les prometo la lluvia tardía en este tiempo para confirmar y llevar a cabo lo que yo les he prometido y el fruto de Dios se manifieste en la vida de mi pueblo. Para algunos en este día, Dios va a derramar lluvia temprana y van a ser despertados en la palabra de Dios. Y Dios les va a hablar y les va a dar una palabra que guiará su vida en este tiempo a partir de hoy. Pero para muchos, la lluvia temprana ya Dios se la dio. Y muchos están en el proceso. Han pasado 10 años y como Abraham y Sara, están enredados en su racionalidad. Pero estaban esta mañana temprano porque se nubló a las 7:30. A las 7 de la mañana estaba despejado. Y yo le pedí a Dios que envíe lluvia temprana y lluvia tardía en este día. Y se nubló. Yo dije, yo quiero lluvia tardía, pero espiritual. Aunque a la tierra le hace bien la lluvia. Porque tú miras cómo florecen todas las cosas. Y florecen de un modo natural. Tú no necesitas manipular la tierra. Tú necesitas que Dios la riegue. Y cuando Dios la riega, la semilla tiene vida en sí misma y manifiesta el fruto de Dios. Alabado sea el Señor. Amados hermanos, Abraham y Sarai, culturalmente, cuidado con la cultura y con las leyes que los hombres establecen, porque ellos culturalmente no hicieron mal. Porque era costumbre en aquel tiempo. Si la mujer era estéril, por poder que la mujer tenía una esclava, se la pasaba a su marido y su marido se acostaba con ella y tenía un hijo y ese hijo era de la dueña, de la ama. Culturalmente era correcto, pero no a los ojos de Dios. Y Dios quiere un pueblo que no busque agradar a los hombres ni la cultura de los pueblos, sino que busque agradar a Dios y su voluntad. Cuando el hombre abraza su propósito, el resultado de abrazar el propósito de Dios es el fruto de Dios. El resultado de andar por vista son las obras de la carne y son manifiestas las obras. Por más que las escondas, Dios las va a sacar a luz. A Dios no esconde, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Puedes engañar a tu esposa por mucho tiempo. Puedes engañar a tus padres. Puedes engañar a Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre se burla
eso también cosechará. El fruto de Dios es gozo, es paz, es fe, amor. El fruto de las obras de la carne, envidia, celos, enemistades, borracheras, homicidios, pleitos, fornicación, adulterios. Abraham y Sara, su esposa, obraron en la vista y en la racionalidad humana, y como consecuencia cosecharían el resultado de su extravío. Hermanos, Dios no cambia su pacto por nuestros errores. Dios es fiel y tiene paciencia y puede esperar. Los errores no los sufre Dios, ni su propósito ni su voluntad, porque Dios la conoce. Los errores los sufrimos nosotros, y las obras de los frutos las consecuencias de la obra de la carne son tristeza, vergüenza, oprobio, amargura, angustia, dolor, aflicción, sufrimiento. Sara le propuso a su esposo, y yo creo que no la pensó mucho Abraham, porque me imagino que era buena moza la cara, tenía buen cuerpo, extranjera extranjera de ser egipcio, una colombiana, aquí decimos. Amados hermanos, pero Sarai empezó a sufrir las consecuencias. Quedó encinta acá, y cómo empezó a mirar acá a su patrona, con desprecio. Aquí va el heredero. Dios a mí me ha bendecido, tú estás maldita. Se le fueron los humos a la cabeza, porque eso hace el pecado. Empezó a mirar con desprecio, empezó a afligirla, y Sara empezó a sentirse menoscabada, humillada, quebrantada. ¿Qué se ha creído? Yo le di la oportunidad, yo le favorecí, y mire cómo me paga. Es que la paga de las obras de la carne son sufrimiento, son dolor, son aflicción. Y ahí estaba Sara, sufriendo, y fue donde su esposo y le dijo: mi amor, Abraham, amorcito. No sé cómo le dice a su esposo. Mi afrenta sea sobre ti. Le vuelca, le pone la carga de todo su desprecio. Y la idea había sido de ella. Pero tú eres el sacerdote. Ahí se cortó. Tú eres la cabeza de la casa. Tú tenías que tomar la decisión. Tú tenías que guardar el pacto de Dios. ¿Por qué me hiciste caso? Ahora tú eres responsable. ¿Acaso no hizo Dios eso con Adán? Las esposas son sujetas cuando les dicen. Amén. Son de otro lugar. Aquí son todas sujetas. Y todas buscan agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Siempre, escúcheme, siempre salirse del propósito de Dios, las consecuencias serán dolor, tristeza, sufrimiento, humillación, vergüenza, oprobio. Una
Una cosa es sufrir por causa del propósito de Dios y otra cosa es sufrir por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros extravíos. El que sufre por causa del propósito de Dios, Dios lo consuela y pone gozo aún en la cárcel. El que sufre por causa de sus errores, la misericordia de Dios es tan grande. ¿Quién le escucha? ¿Quién le responde a sus necesidades? Pero no le quita el dolor. Pero no le quitará la vergüenza. Pero las consecuencias las tendrán que vivir. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Si Dios siembra una palabra, si Dios siembra una semilla en el campo, no esperes que al otro día esté el durazno o el naranjo dando fruto. Dios tiene un tiempo. Si Dios sembró una palabra en tu vida, Dios tiene un tiempo. El tiempo de Dios es kairos. El tiempo del hombre es crono. Mira lo glorioso de Dios, la omnipotencia y soberanía de Dios, el Dios del universo. Oye, si un país tiene que apuntarle a un blanco en un lugar específico, ¿sabes tú cuánta tecnología necesita para apuntarle? Dios en la eternidad y en su gloria, envía una palabra para que entre en el crono tuyo y mío del día 21 de noviembre, para que Dios nos hable, para que Dios venga y nos visite. ¿Qué es más difícil? Que Dios le apunte o que tú esperes que venga. ¿Qué hacemos mientras tanto? Preparar el camino del Señor. Preparar el camino del Señor, porque hay visitación de Dios. Dios nunca llega tarde. Aunque a veces desesperamos los hombres. Marta, Dios quería enseñar a Marta y a María, y murió su hermano Lázaro, y Jesús dijo: yo voy. El Señor dijo que iba a venir, pero ¿cómo la entonces dijo que iba a venir? No ha llegado. Se murió Lázaro, ¿qué hacemos? Lo enterramos, esperamos. El Señor dijo que iba a venir, pero ¿cómo se está muriendo Dios del muerto? Y enterrémoslo. Y lo enterraron. Y pasaron 4 días. Y Marta lloraba, y María lloraba. Y Dios les había dado una palabra. Y ellos no podían esperar. De tal manera que cuando el Señor llega, llegaste tarde. Llega tarde Dios. Dios puede resucitar a los muertos. Amén. Dios puede decir: Darío, ven, levántate. Manuel, levántate. Amén. Sebastián, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Después de 4 días, para que ningún médico incrédulo de un diagnóstico que no, si era una epilepsia, era una catalepsia, estaba muerto vegetal. No, estaba muerto, bien muerto y bien herido. Para que no quedara duda de cuando Dios visita, de cuando Dios viene sobre los hombres, viene la vida. Y la vida tiene poder aún para levantar de entre los muertos. Oh Abraham, oh Sara, tienes que aprender a esperar en Dios. Mirad como el labrador, decía Santiago, espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que la lluvia temprana y la tardía, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. La visitación del Señor está cerca. Dios caerá el fruto. Dios lo manifestará si esperamos, si confiamos y no desesperamos. Dios está enseñando a Abraham, y Dios quiere dejar esa historia para nosotros, porque el problema que tuvo Abraham y Sara lo tienes tú. Dios es un Padre bueno, no como nosotros. Alguien expresó, no sé, sin reproche. Es un Padre que podría encararnos tantas cosas y enfrentarnos y humillarnos y dejarnos terriblemente avergonzados. Pero Dios es un Dios de amor. Y Agar, porque era parte del llamado de Dios y de la bendición de Abraham, Agar sale con su hijo huyendo. Siempre cuando hay extravío del propósito de Dios, hay huida. Algunos van a huir y van a ir a un lugar donde puedan hacer lo que quieran. Y alguien que les convenza de que Dios está con ellos. ¿Cómo reacciona Dios ante Abraham y Sara? ¿Cómo reacciona Dios ante Agar y su embarazo? ¿Cómo reaccionar hoy día por los padres? ¿O cómo reaccionan los padres cuando una hija queda embarazada? A destiempo. Dios tiene un tiempo para que vengan los hijos, para que crezcan en familia. Pero a veces pecamos y nuestros hijos cometen errores y quedan embarazadas. ¿Qué produce? Enojo. ¿Cómo se siente el papá? ¿Cómo se siente la... No, yo la echo de la casa. No, yo no permito que sea... Me siento humillado, me siento menospreciado, me siento con vergüenza, no me congrego más. Tengo mucho dolor. Si tú pegaste y tú quedaste embarazada, arréglatela sola porque yo no te ayudo. Pero pasan unos meses y empieza a engordar. Y la abuela mira, que está bonita tu nieta. Es tu nieta. Y se empieza a derrumbar todo. O sea, todo ese mal humor, todo ese... Y la falsa. Porque ¿quién no ama a sus hijos? Y si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos y aún así le vamos a comprar pañales, le vamos a comprar una cuna, vamos hija, tienes que seguir estudiando y le vamos a ayudar y apoyar, ¿cuánto más Dios? Cuando nosotros, los hijos, nos equivocamos y nos extraviamos, la reacción humana siempre es por vergüenza o propio. Dios no justifica nuestros errores, pero Dios consuela aún al hombre sus errores. Y Dios les visita y manda un ángel para que socorra a Agar y su hermana. Y el ángel le dice: vuélvete a la casa de tu amo. Y Agar volverá a casa. Amados hermanos,
nacerá Ismael. Y al igual que su madre, porque hay una ley de herencia. Hay una ley de herencia en la humanidad, en esta naturaleza. Que aquellas cosas que nosotros hacemos, nuestros hijos tienden a repetirlas. Y Dios quiere que no cometamos errores para que nuestros hijos no los cometan. Y yo siempre he dicho, si yo pequé como padre y me casé con mi esposa embarazada y forniqué antes de casarme, ¿cómo le puedo exigir a mi hijo que no viva? ¿Con qué autoridad? Y a veces nos planteamos tan santos. Ahora no quiere decir que nuestros hijos tienen que pecar, pero sí, nuestros hijos tienen que saber que yo pequé, que yo fallé, que yo erré, que yo me extravié del propósito de Dios. Hijo, hija, y me trajo tanta vergüenza, y me trajo tanto dolor, y fui tan humillado, y fui tan humillada, y lloré, no sabes cuánto lloré delante de Dios, arrepintiéndome y pidiendo que Dios me restaurara. Yo quiero evitarte ese camino. Yo quiero evitarte ese camino. No tiene otro propósito que ese, hermano. El buscar que las generaciones, el Señor las vaya perfeccionando para su gloria. Pero no podemos hacerlo oculto. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada oculto que nos quede manifiesto. Y tarde o temprano, tu hijo y tu hija lo van a saber. No sé cómo. El diablo se encarga de no sé nada. Y te va a encargar. Y te va a humillar. Y empezar todo. Los errores nos afectan a nosotros y postergan el propósito de Dios en nuestra vida. Hagámosle esa casa. Y en el capítulo 21 dice que creció Ismael y se burlaba de Isaac. Y Sarai dijo: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Oye, Sara le pasó a la sierva para que le diera un hijo de ella. Se supone que legalmente era hijo de ella, pero ahora que le nació Isaac, se lava las manos y le enrostra a Abraham que ese Ismael no es su hijo. Y no voy a permitir que este se venga a burlar de mi hijo. Siguen las consecuencias del pecado y del extravío. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. ¿Era hijo de Abraham? De Agar era adoptivo, pero de Abraham era hijo. Y la mujer le dijo: saca a este hijo que no es mío. Qué tremendo que tu esposa no reconozca tu paternidad. ¿Cómo se sentiría Abraham? Que le pareció tan grave este dicho de su esposa. Le dolió tanto su corazón de padre, porque tenía que echar a Agar y su hijo de su casa. ¿A cuánto le gusta echar a sus hijos de su casa? Tener que armar una bolsita como perejil, con un poco de pan, un poquito de agua y chao. Y es tu hijo. No sé, si a mí se me han casado 3 y me han hecho llorar. Y consultó con Dios. Y Dios le dijo: ¿esto te parece grave? Haberte apartado de mí y mi propósito, aceptar la sugerencia de tu mujer para pecar y desobedecer, ¿no te fue grave? Esto te afecta, esto te duele, esto te parece grave porque afecta tus sentimientos de padre. Pero mi corazón de padre
cuando vi que me engañabas, cuando vi que te ibas por la vista y te divorciabas de mi voluntad, ¿tú crees que no me dolió el corazón? ¿Tú crees que a Dios no le duele el corazón? Le dolió el corazón cuando vio la rebeldía de los hombres en los tiempos de Noé. Le dolió tener que castigar la tierra, porque es su padre. Abraham, si recibiste la sugerencia de tu esposa para pecar, ¿por qué no puedes recibir su sugerencia para que sufran las consecuencias de tus errores? Y Dios le dijo, anda y atiende la sugerencia de tu esposa. Así, para que aprendas. Así como no te importó aceptar la sugerencia contra mí, ahora contra ti te toca a ti perder. Te toca a ti sufrir. Hermano, Dios está siempre ahí. Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos consuela. Y nosotros queremos meter a Dios, involucrarlo en nuestros planes, involucrarlo en nuestros objetivos. A veces divorciados de Dios. Dios va a estar contigo en tus pecados. Como yo le dije a un joven, años atrás, siempre me acuerdo, era fornicario. Siempre fornicaba, caía, era débil. Entonces, pero tú tienes al Señor en tu corazón, sí. Y tú me invitarías a mí para ir con tu niña y vamos a un motel. No, voy a llevarlo, pastor. Si usted es santo. ¿Y cómo llevas a Jesús? ¿Y cómo no te importa? O sea, te importa llevarme a mí. Te daría vergüenza ir conmigo. Pero sin embargo vas con Jesús y pecas delante de Él. ¿Cómo que con Jesús? ¿Acaso no está Jesús en ti? Y cuando pecas, ¿no está contigo? Oye, no sé, Dios le habló de una manera tal que nunca más se atrevió. Con dolor y tristeza, Abraham despidió a Agar y a su hijo Ismael, porque manifiestas son las obras de la carne. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembra, eso también cosechará. En el desierto, Agar puso a su hijo bajo un arbusto y dijo, ahí va a morir mi hijo. Y se fue y se puso lejos, porque dijo, no quiero verlo morir. Y cuando Ismael estaba debajo del arbusto y quedó solo y sin la mamá, seguramente había visto muchas veces orar a su padre. Y dijo, mi papá cuando está en aprieto, yo siempre se encierra y porque algo está haciendo. Y él alzó la voz y clamó al cielo y Dios lo escuchó. Hermano, Dios nos escucha aún en nuestros errores. Dios está aún en nuestros errores. Y allí vino el Señor. Y allí el Señor le abrió los ojos. Le abrió los ojos a Agar y le mostró una fuente de agua y le dio beber a su hijo. Porque dijo, porque tu hijo está bajo el pacto mío con Abraham. Y él será bendecido y él hará una nación grande. Y esa nación hasta el día de hoy permanece porque estaba bajo la bendición de Dios. Bendición de Dios, pero no propósito de Dios. Las bendiciones de Dios no las puede negar, pero el propósito de Dios se lo da al que lo ama, al que lo busca de verdad y de corazón. Por causa de la bendición, los árabes hoy en día les sobra la bendición. Petróleo para regodearse. Y ahí están en pie, porque Dios nos tiene en pie, pero fuera del pacto de Dios.
fuera del propósito de Dios. Dios vio sus lágrimas y le consoló. Dios como Padre. Mira qué tremendo. En Génesis capítulo 22, Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, yo quiero que traigas a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, y me lo ofrezcas en holocausto en el monte que yo te mostraré. Qué único hijo. Ismael no era hijo de Abraham. ¿Por qué Dios dice tu único hijo? Porque ese hijo nació por voluntad de Dios. Ismael nació por manifestación de las obras de la carne. Y Dios reconoce y Dios honra solo lo que nace de Él y se gesta en Él. Toda obra muerta perecerá. Por eso Dios dice que tenemos que arrepentirnos de las obras muertas, que son las obras producto de la carne, porque esas obras morirán contigo, porque esas obras serán destruidas, serán quemadas, pero todas las obras que son fruto de Dios en tu vida permanecerán. Tienen eternidad, porque tienen la naturaleza de Dios, y Dios es eterno, Dios es santo, Dios es puro. Lo que es fruto de Dios, Dios lo honra y permanece. Las obras de la carne perecen y no permanecen. Dios deja estas experiencias de debilidades humanas para que nosotros aprendamos de ellas. Y hay otra, que es la que quiero compartir esta mañana, que es la vida de Jacob. Y yo me puse a leer y me puse a investigar. Hermano, lloraba, me quebrantaba el corazón. Porque como nosotros, como Dios, como dice el salmista, como Dios puede tener memoria del hombre y visitarle sobre esta tierra a pesar de su naturaleza y de su inclinación al mal. Jacob tuvo que huir de su casa. ¿Por qué huyó de su casa? Jacob, ¿sabe por qué huyó de su casa? Por hacer engaño, por mentiroso, por engañador, por tratar de ayudar a Dios con la complicidad de su madre, Rebeca. Hermano, Dios de Abraham, Dios no se avergüenza. Yo soy Dios de Abraham. Y vimos cómo era Abraham. Yo soy Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hermano, Isaac prefería al que Dios no prefería. Él favorecía al que Dios no escogía. No le apuntaba. Y Rebeca, que se dio cuenta que este era el elegido, empezó a manipular, a usar estrategias humanas, muñequeo, con el propósito de favorecer al que él favorecía. Y Jacob, ¿qué me dicen a mí? Dijo el pueblo. Si desde chico me llaman mentiroso y tramposo, porque mi nombre significa engañador, usurpador. Entonces parece que Dios me hizo así. ¿Cómo me pusieron ese nombre? ¿Se dan cuenta lo importante de los nombres? Porque marcan una palabra sobre la vida de las personas. Si a mí me ponen maldición como nombre, pero qué distinto que te digan bendición o una palabra positiva que honra a Dios.
y que honra a la persona. Amados hermanos, Isaac tuvo que salir con engaño. Jacob tuvo que salir huyendo por engaño. ¿Y de dónde aprendió Jacob a ser engañador? La ley de la herencia. Rebeca era hermana de Labán, un tramposo de primera, mentiroso, tramposo. Y su hermana, ¿cómo sería el papá? Uy, ¿de dónde sacó Dios a Abraham? Con razón Abraham tenía la tendencia también a mentir y hacía pasar a su esposa por hermano. Y después lo repitió Isaac. Y aquí Rebeca engañando y mintiendo. Venía de un linaje, venía de una herencia de mentira. Oh, amado hermano, Dios quiere que purifiquemos nuestras vidas, que permitamos que Dios obre en nuestro carácter, para que nuestro linaje no sea afectado por esa ley de herencia, porque la bendición de Dios traspasa las generaciones, pero los pecados también. La maldad sigue al hombre después de su partida. Hay que andar arrancando la maldad. El mal, el que ayer mata, el que ayer lo mata, al hombre malo lo mata la maldad, al hombre íntegro le sigue el bien y la misericordia. Dios nos habla esto porque Dios quiere que seamos una iglesia madura, íntegra para el Señor. Amados hermanos, la ley de herencia. Rebeca, hermana de Labán, un hombre pillo y tramposo. Y Jacob parece que las juntó todas. Ahí alcanzó el clima. Y la obra que tuvo que hacer Dios para romper esa maldición. Oh, amados hermanos, que si estamos en Cristo, Jesucristo en la cruz rompió, deshizo y destruyó toda maldición y toda ley generacional que venga sobre nosotros por nuestros abuelos, tatarabuelos. Dios puede comenzar en Cristo una nueva creación, una nueva generación en la santidad de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Un paréntesis. ¿Cuál fue el pecado de David? Sexo. El sexo. Tentación sexual. Por esa causa mató a Urias. Por esa causa le levantó su esposa. Absalón se acostó con sus mujeres. Amnón, su primogénito, se violó a su hermanastra. El pecado sexual siguió su linaje, porque Cristo no había venido para cortar toda maldición. Así que, amada hermana, Dios en este día envía lluvia, y tal vez Dios no ha podido manifestar el fruto porque aún en el proceso de tu vida Dios tiene que enviar lluvia, la lluvia tardía, para romper, para destruir la maldad, el pecado, la ley de herencia que Dios no quiere que manifiestes en el fruto de Él en tu vida. Consecuencias. Huyó. Dolor de no vivir con sus padres. Destierro. Salirse del lugar donde Dios le plantó. ¿Cuántos hermanos salen del lugar que Dios les planta? Por engaño, por manipulación, por tratar de hacer las cosas humanamente. Pero en el tiempo nada queda oculto, todo será manifestado. Son obras de la carne,
Aún allí, hermano, otra vez más, aún en tus engaños, en mis mentiras, en mis manipulaciones, Dios nos visita. Y Dios viene sobre Jacob para decirle: Jacob, tú eres un hijo de bendición. Hay una promesa, un pacto sobre su vida. Córtala. Pero Jacob era más porfiado que no, o igual de porfiado. Dios quiere bendecirte, le dice el Betel, y yo te traeré, y vas a tener que vivir el proceso, porque yo tengo que sanarte, yo tengo que limpiarte, porque Dios necesita lavarnos y plancharnos, porque Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga para la venida del Señor. Amados hermanos, Dios quiere. Jacob sufriría y pagaría con creces sus pecados, sus extravíos. 20 años en casa de Labán. Labán era tramposo, era el padre, era tío de él. Venía más sabe el diablo por viejo, dice. Tenía más años que él, así que tenía más experiencia en trampa. Y lo hizo trabajar 7 años por Raquel. Y cuando se casan y le entregan a Raquel, no había luz eléctrica, usaban un velo, le metió Lea. Y cuando se levantó el otro día, no dijo metí las patas porque se acostó con ella. Me engañaste, tío, me engañaste. Así es la cultura de aquí. Nadie puede tomar la menor si no toma primero la mayor. Si queréis la menor, 7 años más. Y vamos trabajando 7 años más. 10 veces le cambió el salario. Jacob sufrió las consecuencias de sus engaños. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob tuvo 12 hijos. En Adán. 12 hijos. Raquel y Lea. Raquel estéril. Raquel tenía hijos. Tenía un hijo, Lea. Dios está conmigo. Y se burlaba y humillaba a Raquel. Las obras de la carne siempre traen menosprecio, traen humillación, traen sufrimiento, traen tristeza y dolor. Y ahí son manifiestas las obras de la carne: pleitos, enemistades, celos, envidia. Y crecieron esos niños entre la envidia, el celo de Raquel y Lea. Y cuando no tenía un hijo, y el mismo pecado y el mismo error de Abraham, que conocían la historia, le pasaba a la empleada, le pasaba a la esclava, Lea. Y después Raquel, para no ser menos, le pasaba a la esclava. Y Jacob, cuatro mujeres, una para el lunes, martes, viernes, jueves. Yo lo pasaba re bien, po. Y los hijos crecieron en esa condición. Arreglos. Y no solamente hicieron arreglos de ese tipo, sino que un día llega Lea con las mandrágoras, que eran unas hierbas afrodisíacas. Entonces Raquel dijo: eso es lo que yo necesito, pásamelas y yo te dejo acostarte con Jacob toda la noche. Manipulación, engaño, como Saúl, como Jacob a su padre. Dios, oh amados hermanos, 20 años sufriendo las consecuencias. Y aún cada una de estas mujeres, cuando tenía un hijo, dice: y Dios me dio hijo, Dios me oyó. ¿Cómo involucramos a Dios?
nuestras humanas perversiones y manipulaciones. Los seres humanos somos queremos meter a Dios a todos nuestros proyectos, nuestros planes, y Dios nunca estuvo en esos planes. Pero yo quiero que el pastor lo bendiga. Si no lo bendice, me voy a otra iglesia donde alguien me bendiga el plan. Que firme el plan. Pero los pastores pueden firmar lo que quieran, hermano, porque finalmente al que burlamos y salimos, y Dios no puede ser burlado, y vamos a cosechar y cegar el resultado de nuestras decisiones en la vida. Si las cosas hubieran sido, y yo pensaba, si las cosas hubieran sido hechas correctamente por Jacob, ¿sabe qué harán? Se hubiese esperado el tiempo de Dios. Tal vez Dios le habría dado a Raquel, a la que amaba, con transparencia, en el tiempo, en el kairos de Dios. Y aún casado, habría tenido que esperar hasta que Dios envíe la lluvia y la simiente produzca fruto. ¿Y quién habría nacido? José. José, el único hijo que debió haber nacido en Adán. Nacieron 11 hijos de las obras de la carne. Y cuando leemos la historia de los otros hijos, hermanos, eran bandidos, eran impíos. ¿Y por qué toman herencia en las promesas de Dios? Porque Dios tenía un pacto con Abraham. Y por causa de la bendición de Abraham, Dios bendice su descendencia. A pesar de todas estas pillerías y arreglos y manipulaciones. Y el único de los hijos que tenía temor a Dios y que Dios pudo llevar a cabo su propósito y su voluntad en la descendencia de Jacob y aún sus hermanos finalmente ser bendecidos, fue José. Una buena pregunta. ¿Cuántos de tus hijos te casaste por voluntad de Dios? Si te vas a casar, vas a buscar que Dios confirme que esa es la mujer para tu vida, que ese es el varón para tu vida. Los hijos van a ser los hijos que Dios te dé. Cuando estábamos encerrados, yo me acuerdo, hay un hermano que decía, no, si la palabra dice que tenéis que tener hijos, hermano, ¿usted quiere tener? ¿Tiene fe? Porque si no, mejor opérese. Porque si va a tener todos los chicos para puro soltarlos y que anden corriendo y nadie es responsable de ellos, eso no es voluntad de Dios. Si va a tener hijos, hijos que crezcan en la amonestación del Señor, en la corrección y en el temor de Dios. Si Dios te ha dado hijos, tú eres responsable sobre ellos. No los sueltes. Si los sueltas, no te quejes cuando no los puedas sujetar. Porque si no los puedes sujetar con 2 años, ¿quién te garantiza que los vaya a sujetar a los 14? Para las mamás que están criando, tengan temor de Dios. Porque lo que siembran van a cosechar en la vida. Aquí contaron de los hijos de Jacob, Leví y Simeón, que eran los 2 mayores. Estos locos mentirosos, la hija fue por un príncipe, fue tomada y este se enamoró de ella y vino a hablar con Jacob, con su hermano, a arrepentirse de lo que quería casarse, tomarla por esposa, y estos le dijeron, mira, está bien, pero si lo vas a hacer, tienes que circuncidarte y circuncidar a todo varón de tu pueblo. Oye, y lo hicieron. Y sabes que la circuncisión no era una cuestión tan sencilla.
No era que tú ibas a la clínica y con rayos láser no, hermano, una piedra afilada, así, sin anestesia, ¡pam! Te duraba como una semana el dolor. No te podías levantar, de débil, de dolor, de sufrimiento. Y estos hombres lo hicieron porque querían emparentarse con ellos. Y Simeón y Leví, que seguramente ellos habían sido circuncidados, habían visto circuncidar a otros y sabían lo que pasaba. Cuando se circuncidaron, a los 2 días, en el pleno dolor, fueron y los mataron a todos. Y Dios, por misericordia, salvó a Jacob y su familia de morir por esa causa. Mató al rey, mató al príncipe, mató a todos los hombres. O sea, estos eran malos. No tenían temor de Dios. Hermanos, cuando vieron que José era un soñador, se planificaron matarlo. Se planificaron. Se organizaron para matarlo. Y por misericordia de Dios, Dios preservó la vida de José y lo llevó a Egipto. Y allá, ¿y por qué Dios bendice a José? Porque José, aún en la adversidad y en las circunstancias difíciles de su vida, esperó en Dios, esperó en las injusticias, esperó en la adversidad, hasta que el momento en que Dios lo exaltó. Y Dios pudo bendecir su generación. Dios no quiere. Abraham, a pesar de todas sus cosas, Dios lo amó y llevó a cabo su propósito en su vida. Llegó viejo. Y aún en la vejez, Dios le dio su hijo. Y Dios cumplió su promesa. Porque Dios no deja que su palabra vuelva vacía. Si hay un corazón para Dios, Dios obra y Dios hace su voluntad. Pero no tengas tú y yo que llegar a viejo y no cosechar nada de Dios. Dios en Cristo te llamó. Dios en Cristo te escogió. Y si Dios te ha hecho vivir y pasar momentos difíciles en este tiempo, no es para que te quejes, no es para que te amargues. Como decía Mary, es para que busques la sabiduría de Dios, para que sepas que Dios tienes que vivir ese proceso en el Señor, porque tienes que aprender a confiar, a esperar en Dios, porque si Dios te envió la lluvia temprana, Dios te enviará la lluvia tardía y la semilla producirá de sí misma vida. Dios producirá su fruto. Dios lo producirá. Aunque tenga que plancharte y lavarte y plancharte. Yo creo que a los hijos de Dios no nos envía al infierno, pero sí, como por fuera, los lava, los plancha, a los porfiados, hasta que los quebranta. Y aunque sea en la vejez o antes de partir, Dios va a poner un corazón dócil y se va a ir con él. Pero aunque su experiencia terrenal haya dejado un pobre fruto de Dios sobre esta tierra. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, andad en el propósito de Dios, andad en la fe del Hijo de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el propósito de Dios, se oponen entre sí, y manifiestas son las obras de la carne,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera y orgía, y cosas semejantes como las que hemos visto en la vida de Abraham, en su experiencia familiar o en la vida de Jacob. Como os lo he dicho antes, y acerca de las cuales les amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa no heredarán el reino de Dios? No cosecharán ningún fruto de Dios, apenas la salvación personal, nada más. ¿Por qué? Porque nunca permitieron que Dios trabajara con su vida y trajera un fruto en vida para Dios y para el Señor. Mas el fruto de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Santiago 4:16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que tenemos que pedir, como decía Mary, en medio de las pruebas, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si tú no te reconcilias con Dios, si tú no llegas a armonizar con Dios y sigues peleando y sigues defendiéndote delante de Él, nunca vas a cosechar un fruto. Dios no podrá edificar. ¿Sabe por qué Dios no le permitió a David edificar casa para Dios? Porque en él había sido muy sangriento y muy violento. Pero tu hijo, en él voy a poner sabiduría, y en él voy a poner un tiempo de paz, y él edificará casa para mí. La edificación del fruto de Dios, Dios lo establece en paz, en armonía y reconciliación con Dios. Las obras, Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta la manifestación de su fruto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la visitación de Dios, la lluvia temprana, la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Las obras de la carne se manifiestan, nunca quedan ocultas. Dios las saca a luz. El extravío de Abraham y Jacob fue circunstancial y fue en medio de sus extravíos. Pero en medio de sus extravíos y en aquellas circunstancias negativas, ellos edificaron altares. Ellos humillaron su corazón, y en su quebrantamiento y en su dolor Dios los restauró y Dios trajo el fruto sobre sus vidas. Dios manifestó su fruto en Abraham a pesar de su carne, en su vejez y la esterilidad de Sara. Dios es fiel, y así también lo será contigo si te vuelves a Dios y te humillas en su altar. Él cambiará tu lamento en baile. Él cambiará tu tristeza en gozo. Él manifestará su fruto en tu vida. Y el fruto que Dios manifiesta en la vida del hombre es para testimonio y edificación de los demás. Cuando tú ves un árbol que tiene fruto, el árbol no se alimenta de ese fruto. El fruto de un árbol es para que otros coman.
el fruto de Abraham es para que tú y yo tengamos. Y si Dios levanta entre nosotros testimonio de su palabra, de su propósito, familias bendecidas por Dios, con testimonio de Dios, no es fruto del trabajo y del esfuerzo, es el fruto de abrazar el propósito de Dios y su voluntad. Y aprender a confiar y a esperar en Dios, porque Él en su tiempo hace todas las cosas bien y trae su fruto sobre los hombres, con el propósito de que hayan testimonio, porque la iglesia significa más por testimonio vivos que por elocuentes palabras sin consecuencia. Debemos esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. 5 cositas para que concluyamos. Primero, en el propósito de Dios hay circunstancias, no consecuencias. Las circunstancias son cosas que tú no manejas, se dan en la vida. Por ejemplo, Guillermo y Basti se casaron y ellos pensaron que iban a tener hijos y no tuvieron. Circunstancias, no son consecuencias. Dios usa las circunstancias para perfeccionar a los santos, para edificar su iglesia, para trabajar con su pueblo y perfeccionar su propósito en su vida. Las consecuencias son el resultado de nuestras malas decisiones, de las obras de la carne. Segundo, en el propósito de Dios hay provisión de Dios y no improvisación. Dios siempre tiene provisión. Provisionó Dios que había de salvar por la fe a los gentiles, y Dios en Abraham dio la promesa que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No fue casualidad. Dios provisionó la salvación para todos los hombres en Cristo. Dios no improvisa, Dios provisiona. En el propósito de Dios, el hombre por su incredulidad y por sus inseguridades y temores improvisa y reacciona en la carne y en su racionalidad. En el propósito de Dios hay prevención de Dios y no intervención. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita nuestros arreglitos. Dios no necesita nuestras manipulaciones. Dios necesita un corazón con fe, que sepa esperar. Que si Dios te hace vivir circunstancias difíciles en la vida y si te hace vivir un desierto y pasar por un desierto, tienes que creer que Dios tiene fuentes de agua en el desierto y que Dios hace brotar agua en el desierto. ¿Lo crees? Entonces no te quejes. Camina, da un paso. Yo sé que no tengo una fe. Da otro paso. Yo sé que hay provisión de Dios. En algún momento Dios lo manifestará. Dios no te dejará y no te abandonará, porque Él es un Padre bueno y Él tiene cuidado de sus hijos. Y en su tiempo Dios hace todas las cosas bien. En el propósito de Dios hay fruto y no obras de la carne, que son el resultado del engaño de nuestro corazón. Y en el propósito de Dios hay predestinación y predeterminación y no manipulación o arreglos de la carne. Dios nos predestinó para ser benditos en Dios. Dios determinó un destino para ti desde el día en que te llamó. Y Dios traerá ese fruto. Si tú recibiste la lluvia primera y esa palabra vino sobre ti y generó fe en tu corazón para creerla,
En el proceso entre la lluvia temprana y la lluvia tardía se tiene que manifestar la fe, se tiene que manifestar la esperanza, la confianza de que Dios es fiel, de que Dios cumplirá, de que Dios no es hombre, de que Dios no miente, de que si Dios lo dijo, Él lo hará, Él cumplirá su promesa con sus hijos. Yo no sé qué momento estás viviendo de tu vida, pero yo sé que Dios en este día, en este tiempo que estamos acá, va a derramar lluvia tardía. Y la lluvia tardía, ¿sabe lo que hace? Manifiesta el fruto. El agricultor espera la lluvia tardía porque ya la matita está crecida. Y falta que salga el fruto. El Señor quiere manifestar el fruto de Dios. Y maravilloso en tu vida. ¿Cuántos como el labrador en esta mañana pueden decir, Señor, yo estoy esperando el precioso fruto de la tierra? Sea 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, no importa, Señor, que sea la medida que tú has determinado, pero si es fruto tuyo, va a permanecer, va a permanecer. Yo quiero preguntar en esta mañana, el Señor pregunta, si tú has vivido manipulando, engañando, ven a este altar y arrepiente tu corazón.